días a todos. Agradecemos infinitamente y a la vez pidiendo a Dios la gracia abundante para que seamos capaces de vivir nuestra vida en armonía, en paz, en esperanza. La vida es un regalo de Dios, pero muchos momentos nosotros no valoramos o no somos capaces de vivir así como el Señor quiere de nosotros. Una de las dificultades que tenemos en nuestra vida es las heridas en la vida interior. Y vamos a ver cómo podemos superar las heridas que nosotros a lo mejor muchos años llevamos como un bulto pesado en nuestra conciencia. Buen día, Luis. Buen día, Santiago. Buen día, Eric. Entonces, hoy, la primera parte vamos a hablar algo de sanación. Muchísimas personas llevan una carga terrible de las heridas. Heridas causadas por los demás. No hablamos heridas causadas por uno mismo, sino las heridas causadas por los demás. Sí. Cuando una herida es causada por una persona tercera, hay muchísimo odio, rencor, actitud de venganza, son resultado de las heridas que no son cicatrizadas. Entonces, la pregunta es, cuando no ha logrado cicatrizar las heridas causadas por alguien en nuestra vida, nos hace sufrir mucho. Muchas veces nosotros pensamos que y ese causa daño a los demás. No. Todas las heridas causadas por uno mismo o por los demás crea un grave problema que nos impide a vivir nuestra vida. Por eso, lo que necesitamos fundamentalmente es la sanación interior. ¿Y qué me dirías cuando habla de sanación interior? La sanación interior es una situación de las personas en que nadie puede hacer nada por vos sino vos mismo. Uno se vuelve el propio médico, pero para eso tenemos que darnos cuenta de que tenemos un peso en el pecho, en el corazón. Entonces, eso es el fruto de la autorreflexión. Estamos hablando mucho inclusive de mirar nuestro interior, todas esas cosas. Y realmente lo que estás diciendo, padre, me hace recordar mucho de que muchas personas dicen, me fui en tal parte, escuché tal parte y vine mal, dice. Vine muy pesado, muy deprimido. Entonces, nosotros también tenemos que pensar un poquitito en cómo abordar a la persona para que no le carguemos más con cosas negativas. Muy especialmente cuando estamos hablando de sanación. Sí. Vamos a poner que yo soy una persona responsable frente a una comunidad. Si yo no soy una persona capaz de cicatrizar las heridas, los rencores, los odios, el malestar que no he superado, naturalmente, y en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de aconsejar, en mi forma de relacionarse con los demás, todo tiene una toxicidad. Sí. Por eso alguna gente viene y dice, padre, me fui para la misa y en una parroquia o en una capilla y volví destrozadísimo.
Ese pasa muchas veces. ¿Por qué Sí. pasa eso? Aquellos hombres y mujeres que queriendo enderezar a medio mundo, muchas veces empieza a proyectar proyectar su propio odio, rencor, el malestar del sentido de fracaso. Y entonces, todos aquellos, vamos a poner en el tema de una homilía, viene la gente con tanto problema, tanta dificultad y todo eso. Y yo estoy queriendo dar una homilía. Si yo no estoy en paz conmigo mismo, si no estoy capacitado para cicatrizar las heridas, y entonces en cada palabra que yo pronuncio, siempre pronuncio con un enfoque negativo. ¿Y qué acontece? Y empieza a alargar la púa a todos aquellos que están presentes por lo que no están. Entonces, muchas veces en la homilía, el error que nosotros cometemos es, nosotros predicamos por las personas que no están en el templo participando. Entonces, ¿cómo vos vas a ayudar a esa persona? Todos aquellos que vienen, cada uno con su cruz. Entonces, sí o sí tenemos que tener la conciencia de esta sanación interior. Sea un sacerdote, sea un esposo, sea una esposa, sea un empleado, sea un patrón, sea quien sea. En la vida, día a día tenemos que preguntarnos, ¿será que tengo alguna herida que no he podido cicatrizar o no he podido superar? Ese es sumamente importante. Por eso, cuando después de la crucifixión, Jesús, ¿qué dijo? Padre, perdónalo, porque Dios no sabe lo que hace. Y estaba analizando un poco cuando estamos hablando del odio, del rencor, las heridas. Muchas parejas matrimoniales supuestamente llevan una vida tan tranquila y feliz, pero muchas veces, la mayoría, las esposas tienen un rencor muy grande en relación a su pareja. ¿Por qué dice? Porque la señora dice, mi marido me fue infiel. El marido fue infiel o la esposa fue infiel. Pero cuando acontece algo de eso en la vida matrimonial, uno tiene que preguntar, ¿cuál es la causa que mi esposa busca a una persona fuera de mi esposo? ¿O el esposo busca una persona fuera de su esposa? Sí. Ahora, desafortunadamente, y es en el ámbito de la sanación, el hombre y la mujer tienen que tener una profunda conciencia de autorreflexión. Una profunda conciencia de la autorreflexión. ¿Qué significa eso? Mirar un poco en tu interior y ver un poco cuáles son tus límites, qué fortalezas tenés y cuáles son tus debilidades también. Muy bien. Ahí quiere decir que tenemos que tomar tiempo para reflexionar sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Puede ayudarnos a entender lo que necesitamos a sanar. Entonces, llevar un diario que pueda ser útil para procesar nuestros sentimientos. Sí. Entonces, es sumamente importante tener un diario donde uno y expresa con mucha
sinceridad, pone todo. Y expresar todo lo que uno siente. Ese es uno. Después, muchas veces hoy en día habla de terapia psicoespiritual. Pero ahí también tenemos un problema. Muchos profesionales no tienen la espiritualidad adecuada para una orientación apropiada al paciente. Ahí no es suficiente tu conocimiento teórico o científico. Ahí vos tienes que tener, o la persona tiene que tener la empatía. La empatía con el que uno puede y encaminar siempre teniendo una vida espiritual. Quiere decir, nosotros decimos en término moderno, la terapia. La terapia es un proceso de superación personal, pero si son personas religiosas, muchas veces en el tema de los psicólogos o psicólogas, muchos entre ellos también tienen un bulto demasiado grande. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y en el lugar de solucionar su propio problema, quiere solucionar el problema ajeno. Es imposible eso. Entonces, todos los terapeutas tienen que tener la conciencia de que si quiere ejercer el derecho, tiene que tener una profunda espiritualidad en su vida. Si ese no, entonces las cosas cambian y estás desperdiciando una vida tan linda que te toca vivir, y a la vez mucha gente que se aparece pidiendo una ayuda. La parte espiritual es mucho más vidrioso, padre, de la parte física. Y si un terapista no puede probar con las personas como hace un clínico, por ejemplo. Un clínico viene una gripe y te dice, toma esto. Le toma 2 días, no funciona y dice, bueno, va probando. Y en la parte espiritual no podés hacer eso. No. Entonces tiene que ser más Y serio. en la parte espiritual, primero, vamos a poner que yo soy el orientador. Primero yo tengo que tener una profunda fe en Dios. Si es posible, día a día tengo que experimentar la mano de Dios en mi vida. Sí. Ahí, cuando estoy ejerciendo una tarea, va a tener resultado. Sí. Va a tener mucho resultado. Ayer, por ejemplo, me tocó una experiencia. Nosotros normalmente lo que hacemos es los domingos después de la misa de las 10 hacemos el bautismo. Y de repente, y ya tiene horario y todo eso, de repente una familia viene con una criatura, pasó la hora, pero su padrino no apareció. Y yo miro, durante todo el momento del bautismo, el papá y la mamá de la criatura estaban totalmente distraídos. Y encima irradiaba un malestar. Después yo le pregunté, ¿qué es lo que a usted le pasa? Le pregunté. No, todo bien, me dice. Después termino todo el bautismo y todo. El marido me viene el papá de la criatura viene y me dice, padre, está viniendo mi suegra, solamente vino para el bautismo de mi hijo y yo quiero que por lo menos 5 minutos pueda esperar. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero yo le dije que no voy a esperar. Después yo le miro a la criatura, al papá y la mamá, veo un rostro triste. Entonces ya cambio mi actitud. Sí.
Le dije, mira, yo no tengo problema, usted me avisa que hora llega a sus padres y no vamos a hacer, le dije. Entonces, si yo no estaba en paz conmigo mismo, yo voy a reventarle. Y esa gente salía de la iglesia con un resentimiento porque el sacerdote le maltrató. Sí. Y tampoco no tuvo la comprensión para esperar para una señora que vino de España para participar y ella por algún motivo no logró a tiempo. Entonces, con 5 minutos de paciencia, yo logré a tener toda una familia a mi lado. Y sí, eso por ejemplo son aportes positivos en las personas porque vos viste ya la tristeza en las caras de ella y le colocas más una tristeza más, entonces su día domingo ya se va al mazo. Toda su alegría del bautismo de su hijo ya se va al mazo. Y la misma cosa muchas veces nos pasa cuando hace un casamiento. Hay veces no se apure porque para ellos solamente es un asunto de ellos. Pero varias otras personas, miles de personas están pendiendo del acontecimiento por los varios casamientos que hay. Pero cuando miro el rostro del novio y novia, yo digo, ¿para qué voy a aguar la fiesta con una actitud tan negativa? Estoy hablando cómo uno está experimentando la vida. Por eso es sumamente importante tener el control de nuestro propio comportamiento. Desde el punto de vista, mira, si nosotros nos fijamos en las personas en forma general, vos que tenés mucha relación con ellos, si yo miro, por ejemplo, como un cuaderno, las personas de su interior, porque hablamos de sanación interior, ¿qué es lo que vos ves que están anotados ahí y que entre sufrimiento, felicidad? Por ejemplo, podés ver un evento de su niñez que está ahí que necesita ser sanado. Muy bien. Por ejemplo, tenés un disgusto con tus padres, con tu pareja, una infelicidad, por ejemplo. ¿Qué es lo que vos ves en las personas? Muy bien. La mayor parte de la capacidad de resolver los problemas y lograr una sanación depende del camino que uno elige. Ahora, vos me preguntas cuáles son las causas principales. Las principales causas pueden ser experiencia de su infancia, la convivencia con padre y madre conflictiva, la convivencia con las personas del entorno familiar conflictiva y las amistades y en la vida cotidiana. Todo estos son aspectos que uno le sigue marcando la pauta en su carácter de la persona. ¿Y qué hacemos para ir en esa situación de tenés vos todo ese bulto? Porque esas cosas no se ven. No. Y eso, por ejemplo, pienso yo que un psiquiatra, un terapista va a tratar de estirar eso para ver qué soluciones le da. Pero ¿de qué vale descubrir eso? Y le decía a la persona, no, vos tenés unas cicatrices de tu niñez. Y después ella se va sabiendo eso y se va otra vez, se mete en ese ambiente tóxico y negativo de donde ella viene. Por eso es sumamente importante. Cuando los jóvenes adictos a la droga, queriendo superar, la primera cosa que yo hago es que tiene que salir del ambiente, de las amistades, el ambiente que te lleva a esta realidad. Sí. Y ese sí no se asume la responsabilidad para desconectar el cordón umbilical, ya fuiste al mazo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La misericordia. La misericordia. ¿Qué te parece si podemos pedirle
Una musiquita. Una música en relación a la sanación. Misericordia, Señor, misericordia. Lo que estuvimos hablando, las heridas causan amargura, odio, rencor y crean mucho conflicto en la vida interior. Y este conflicto con el que no solamente uno sufre uno mismo, sino todo el entorno, Sí. vuelve a tóxico. Por ejemplo, yo soy una persona abusado, acosado, maltratado, padres violentos, padres conflictivos, violencia familiar, todo eso. Yo estoy asimilando y en el bulto de mi vida, cargando todo eso. Si yo no soy capaz de cicatrizar y lograr una sanación, y empieza a tener varias ramas. Por ejemplo, una niña que fue violada, maltratada, abusada, acosada. El primer problema que tiene esa persona es no valora su propia vida. Quiere decir, un alto grado de bajo autoestima. Sí. Un alto grado de bajo autoestima le hace proyectar o le crea una inseguridad terrible. Cuando yo estoy con un bajo autoestima, yo tengo una inseguridad terrible. Esa es una parte. Otra parte, siempre voy a tener la tendencia de compararme con los demás. Y en este proceso de compararme con los demás, ¿qué es lo que estaré haciendo? Y estoy proyectando todo mi problema en el otro. Y ese crea un conflicto y genera como una bomba atómica la toxicidad en la persona y la persona que está a su alrededor. Y entonces, naturalmente, vuelve cada vez más violento. Y ese acontece en la vida de una pareja matrimonial. Sin ninguna duda, tiene que saber en nuestro contexto social histórico, una esposa que pasa por tantos maltratos y siente el cariño, no siente el cariño, la ternura, la atención suficiente por parte de su marido. Mira, lo que no está en tu casa, por ejemplo, vos quieres preparar un cafecito. Si vos no tenés café en tu casa, naturalmente vas a ir a un almacén o a un vecino. Sí. Entonces, la misma manera, un esposo o una esposa que no está tratada bien y no está sanada sus propias heridas, entonces crea un problema grave y tu hogar se convierte en un infierno grande. Entonces, sea hombre o sea mujer, busca una respuesta afuera. No necesariamente por amor. Hay veces las infidelidades por causa del odio, el rencor. Hay veces mujeres
por la causa de la infidelidad del marido, se destroza su vida con relaciones con personas ajenas. Llega un momento cuando el marido se entera, ahí ya explota un volcán. Y Sí. muchos momentos y esa herida queda adentro y empieza alto grado de tensión, alto grado de estrés y enfermedades de todo índole, y al final una vida que debería vivir 80, 90 años termina con 40, 45, 50 años con un cáncer o cualquier problema y la vida se acaba. Sí. ¿Quién tiene la culpa? Generalmente también son situaciones creadas. Por ejemplo, nuestra forma de vivir acá en el Paraguay. Se casan las personas, al principio una atención 10 puntos, todo feliz. Va al matrimonio y después la mujer va y para en la cocina. Y comienza ella a trabajar intensamente, después vienen los hijos. Además de la cocina vienen los hijos y al mismo tiempo está también lavar la ropa, cuidar la casa, lo que siempre vos decís que es una carga muy grande eso. Bueno, Y viene el hombre y no valoriza eso. Muchas personas creen que es normal, tiene que hacer y punto. mira, normalmente una sociedad machista Mm, y una sociedad de los hombres tiene poca consideración de su esposa, de su compañera de vida, de su novia. Normalmente, ¿qué pasa? No tiene la empatía. No analiza, no reflexiona todo lo que vive su señora esposa. Primero tiene que complacerle a su marido, no importa que venga de la chacra. mm, No importa que viene borracho de 4 patas. mm, Tiene que complacer. Entonces, ¿qué pasa? Aparte de eso, algunos estos maridos son violentos. Viene borracho. Normalmente hay un problema grande. Normalmente los hombres que son mayoritariamente infiel a su esposa, llega un momento y empieza a proyectar su propio problema a la esposa. mm. Piensa que su señora también hace la misma cosa que él está haciendo. Y entonces, palabrote, maltrato, violencia familiar, violencia de la pareja, todo tipo de cosas. Entonces, ¿qué acontece? Por eso muchas veces acontece feminicidio, Sí, feminicida. Acontece es que el hombre o la mujer también puede hacer. Por eso yo digo, lo fundamental es la señora, después de haber casado, tiene que cuidar y tiene que inculcar en su marido las responsabilidades. Pero para eso, no después de casarse 5 años, no. Tampoco no es después 80 años de noviazgo se casa y día siguiente se separa. ¿Por qué pasa eso? Durante tiempo del noviazgo, la pareja primero tiene que preguntar uno al otro qué quieres lograr con esta vida. ¿Cuál es tu historia personal? ¿Cuáles tus logros y cuál es tu fracaso? Pero tiene que sincerarse. Por ejemplo, vamos a poner que vos tenés, cuando vos eras joven, vos llegaste a conocer una mujer, vos tienes que saber, y ella tiene que saber que todo lo que ha acontecido en su vida, y ella tiene que, antes de asumir el compromiso, ella tiene que decir, mira, esa es mi historia personal. mm, ¿Y tuyo?
ahí sí no hay la sinceridad para revelar todo lo que ha vivido, todo lo que ha acontecido. Este matrimonio ya no tiene mucho futuro. Cuando nosotros decimos, después de toda esa problemática que vos estás diciendo, lógicamente que se llega a una insatisfacción crónica. Y esa insatisfacción crónica, ¿cómo vos definís? Muy bien. Ahí vos tienes que saber cuál es la insatisfacción crónica. Ya no quiere ver ni pintado. Ya no le aguanto. Ya no quiere, tiene demasiado miedo. No quiero ni que me toque, dicen. No, no quiere que me toque. Y ese no acontece un día por otro. Y es un proceso. Sí, la gotita que va. La gotita que se va. Por ejemplo, en mi taza, hasta el borde ya está. Para desparramar no necesita muchas gotas. Una sola gota y desparrama. Se derrama ya lo hace. Derramas. Entonces, ¿qué acontece? Y cuando una mujer dice, yo no quiero que me toque, ese es... Ahí ya perdió todo el hombre. Ahí el hombre ya tiene que saber que tiene que tener un milagro de Dios para volver a conquistar. ¿Por qué pasa eso? Tiene razón. Primero, el hombre no tiene la sensibilidad para respetar a su esposa. Sí. Su periodo, su estado psíquico, su estado de salud físico. Y todo eso uno tiene que saber. Si ese no sabe y cree que yo soy el mandamás, yo soy el marido de la familia y tiene que estar dispuesto a... Mira, ese no tiene futuro. Nadie es dueño de nadie también. Vos te casás con una mujer, no significa que vos sos el dueño. O de repente entre los jóvenes los jóvenes hoy en día se trata como una propiedad privada. Y ese pasa porque no tiene la mínima formación. Cuando vos tenés una buena formación, vos respeta. No mira de su pasado, pero por supuesto vas a saber qué es lo que ha acontecido para que vos tengas la posibilidad de cómo manejar el conflicto. Entonces, aquellos hombres y mujeres vienen y dicen, mi esposo fue infiel y mi esposa fue infiel y para eso te vas a convertir tu vida en un infierno grande. Yo diría, está perdiendo su tiempo. Lo fundamental, sanar. Y cómo puede evitar día mañana. Pero hay casos también. Hay veces, alguna vez en la vida de un hombre que falló por cualquier circunstancia. Y ahí, cualquier momento, cualquier disgusto, te dice, mira, vos no serví para nada. Vos metiste con fulano. Y cada vez martillando, y al final el pobre no sabe qué hacer y van a ir ahí en el puente y van a querer saltar. Crisis personal y después ya toma decisiones drásticas. Sí. Realmente esa palabra perdón también es importante, ¿verdad? Por eso es sumamente importante borrar el pasado con un arrepentimiento y descubriendo la gracia de Dios. ¿Qué te parece? Y sí, y también tenemos que hablar un poquitito de las influencias del entorno que vos decís. Cuando el hombre está trabajando, ¿vale? ¿Qué es lo que se planea en el día? Yo me recuerdo que un hombre, un compañero de trabajo me dijo, se separó, joven, se casó y enseguida se separó.
se iba en una peluquería en donde ahí las mujeres le metían la cabeza. Y le presentaron un hombre, dice. Y se fue y tuvo algunas experiencias con el tipo, descubrió el marido y se separó. Por eso, sea hombre o mujer, sea esposo o esposa, sea niño o niña, sea adolescente o joven, el papá y la mamá tienen que saber quiénes los amigos de fulano. Yo conozco un caso hace poco. Un joven muy inteligente, muy estudioso, muy afectivo con su papá y mamá, y de repente se enamora con una niña. Desde el momento que se enamoró con la niña, y el chico, el joven, ya cambió todo. Cambio, ya no revienta con su mamá. No quiere hacer nada. Y al final, la mamá viene y me dice, estoy muy preocupada. No sé qué voy a hacer. Le dije, mira, el fuego, cuando una garrafa, cuando y empieza a prender fuego, ¿qué normalmente tenemos que hacer? Tiene una válvula, ¿no? Si cierra la válvula, el fuego ya no puede. Se acaba la fuente y se apaga el fuego. Apaga el fuego. La misma manera, cuando un hijo o una hija, cuando te das cuenta que está errando el camino, entonces toma la decisión. Toma la decisión a tiempo y corta el chorro. Entonces, la señora viene y me dice, padre, yo no sé, hasta hace poco mi hijo era un muchacho tan responsable, tal, y desde el momento que se metió con esa chica, mira, si no quieres que pierda a tu hijo, decirle, si no quieres escucharme a mí, andate a vivir en la casa de la chica. Pensó que él y está tomando una decisión del paraíso y se enoja con tu papá y mamá y junta toda su ropa y todo y se va a la casa de la novia. Y el papá le pregunta, el papá de la chica le pregunta, hijo, ¿qué hace acá? Yo me quedo con ustedes, le dice. Ah, bueno. Entonces, vení. ¿Qué sabe hacer? No sé hacer nada. Yo soy pintor. Vení. Y le llevó para, nunca en su vida trabajó, nunca hizo caso a sus padres. Y el Señor le dice, no, vos ahora vas a tener una mujer a tu lado y vos tienes que darle de comer. Darle de comer. Vení, mi hijo. Le lleva en edificio de 7 pisos. Le alza y le dice, mira, en esta sillada de la piola, vos vas a sentar y me vas a lijar la pared. Un día, 2 días, 3 días. Fin de semana, le dice, mira, yo no tengo plata para darte ahora para que vaya a farrear y después no sabes cómo vas a mantener a mi hija. Comida no te va a faltar nada. El cuidado nosotros te hacemos. Quédate. Y en un mes se escapó de ahí, vino junto a su papá y el papá le dice, mira hijo, vos decidiste que es para salir, ahora no quiero verte acá en casa. El hijo pródigo.
le hizo llorar. Esta vez no es el papá que le abrazó, la mamá Mm. le dice, hijo, por algo nosotros decimos que no es el momento, no estás preparado para asumir una responsabilidad. ¿Qué te parece? Genial, genial. ¿Mm? Genial está eso ahí. Eso es importante, ¿Mm? ¿verdad? Tener la cabeza en su lugar para esas situaciones de los padres, por ejemplo, que tiene que analizar. Por otro lado, también una de las causas de la infidelidad, les te quiero decir, y te quiero contar un caso que salió en los noticieros. Avisó que un autobús escolar en Estados Unidos, Mm. la que manejaba el chofer, se desvaneció cuando se iba al vehículo. Y uno de los muchachos que tenía 9 años saltó, se dio cuenta, saltó y se fue a frenar ese vehículo. Y todos sus compañeros estaban mirando su celular. Iban a morir todos por causa de la tecnología. En el matrimonio. Actualmente todo el mundo ya estamos con un celular o con una computadora en casa. Inclusive las esposas. Todo el mundo. Ya no hay más. Quizás sea un mono en la selva el que no tiene estas cosas. Entonces, uno de los problemas es el uso problemático de tecnología y redes sociales. Y ese es el mal uso. Mm, el mal uso en el matrimonio. Y él, sea hombre o sea mujer, cuando no son responsables. Mira nomás el tema. ¿Para qué vos quieres tener, para qué vas a tener un Facebook, una cuenta de Facebook? Mm, ¿Para alzar toda su foto? ¿O para utilizar algún fuente de información que sale? Por ejemplo, nosotros tengo el Facebook. mm, En ese Facebook yo normalmente no utilizo para los chistes o para hacer cualquier cosa, no. Solamente una reflexión o alguna foto de algunos acontecimientos de iglesia. de la iglesia para información. Sí. Entonces, nosotros tenemos, pero desafortunadamente muchos no saben cuál es el uso que debería dar a diferentes redes sociales. Por eso, las redes sociales te pueden destrozar. Yo tengo Sí. una amiga, profesora, viuda, sacrificó tanto para levantar su casa. Me acuerdo bien cuando estaba su marido, estaba en terapia intensiva. La profesora me llamó y me dice, padre, mi marido me parece que está yendo. ¿Será que no puedo hacer una unción de los enfermos? Me fui. Y cuando yo llego, el Señor me dice, padre, cuando tenés tiempo, orienta a mi familia. Ya estoy dejando mis 2 hijas y mi esposa. Y en algo usted puede dar una mano. Muy bien, el Señor murió después de una semana y me fui para hacer el responso, pero la profesora era una persona muy noble, luchó mucho para formar sus hijas, son profesionales. Después de la jubilación se metió en un colegio y empezó a rodearse de una cantidad de docentes, medio desviado en el camino de Dios. Mm, Y en eso, y empieza redes sociales. En eso se enamora, llegó a tener eh, un novio que recuperó de las redes sociales. mm. Eso espacio de cita y compañía. Sí. Entonces, un día me llama y me dice, padre, yo quería compartir un poco
por fin encuentre un hombre que me llama temprano, me saluda. ¿Y de dónde es? De Inglaterra, me dice. Entonces le dije, mira, vos estás perdiendo tu cabeza con un novio cibernético. Para vivir tranquilamente vos tenés una jubilación, tenés una casa, tus hijos no te molestan. Ahora, si vos sigues andando detrás de novios cibernéticos, vos tenés la puerta del infierno, ya casi está abierto para entrar adentro. Pasa eso. Sí, es muy común hoy. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es más importante? Cuidar. Protegerse y ver los límites también. Ver los límites. Y para cerrar esto, país, ¿qué vos decís? Falta de comunicación emocional entre las parejas resulta en falta de compromiso. Por eso. Y en vez de hablar de problema de la vecindad, problema del mundo, hables de los problemas personales de uno al otro. En el ámbito laboral, en el ámbito de los niños, en el ámbito de la familia, toquen este tema compartiendo todo lo que es tu quebrando con tu pareja a tiempo. Dediquen tiempo para... Mira, todos aquellos que un fin de semana se va para ir en un restaurante, ¿sabe qué es lo que yo sugeriría? Y en vez de ir a tirar toda tu plata, decirle, amor, hoy vamos a cocinar en casa. Juntos. Llámale a todos los crías y todo eso. Chicos, vos te vas a cortar la verdura. Señora, vos vas a cortar la carne, el pescado, todo, y yo cocino. Entonces, la ventaja que tenés, hay un diálogo, hay una interacción, hay un compartir, y después cada uno tiene su porción de responsabilidad, entonces la comida es rica. Y en vez de tirar tu plata, llena tu congeladora, tu heladera, con suficiente comida, suficiente insumos para... Entonces, vos estás disfrutando un momento en el seno de la familia. Sí, señor. Y eso es lindo. Y la gente no se dan cuenta que tiene una riqueza en su propia casa, ¿verdad? Yo, cuando algún compañero viene y me dice, vamos a cenar afuera, yo le digo, ¿sabes? Yo te voy a dar una sugerencia. ¿Qué quieres comer? Salmón, camarón, cerdo, carne, vacuna, pollo. ¿Qué quieres? Vamos a cocinar. Y empiezo a cocinar. Entonces, en vez de pagar 400,000 en un restaurante, con 100,000 nosotros disfrutamos y encima un vino que realmente vale. De buena zafra. De buena zafra. Eso hace parte también. Ese se llama decisión acertada. Acertada con cerebro, activando la inteligencia humana. Sí. Vamos rapidito ahí a ver un poco el mensaje central de la lectura de hoy, de Hechos. Hoy tenemos Hechos de los Apóstoles. Entonces, nosotros vamos a ver la posibilidad de qué dice el mensaje central. El mensaje central. Es muy interesante. Primero, dice, y el mensaje central de los Hechos de los Apóstoles enfoca en la
valentía y la unidad de los primeros cristianos frente a las persecuciones. Muy bien. Ya puede imaginar los soldados romanos anda persiguiendo a pobre gente solo por creer en Jesucristo. Por su creencia. Muy bien. Después, Pedro, Juan fue encarcelado, por la gracia de Dios fueron liberados. Sí. Entonces, ellos empezaron a proclamar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice el Evangelio? El Evangelio sí que se presenta como la conversación entre Jesús y Nicodemo, donde Jesús introduce el concepto de renacer de lo alto o del espíritu. Muy bien. Y ese renacer quiere decir desatar las ataduras del pecado y ser libre. Ser libre. Entonces, el mensaje fundamental se centra en la necesidad de una transformación espiritual de nuestra vida y no habla de un renacer físico, sino un renacer espiritual. Muy bien, entonces ahora la pregunta es, ¿cuáles son nuestros deberes? Nuestros deberes, bueno, oración y unidad, Sí, en primer lugar, sí. valentía en la fe. Muy bien. Ese se reflejaba en la primera comunidad cristiana. Sí. Muy bien. Siguiente. Búsqueda de transformación espiritual. Y la confianza en el poder de Dios. Sí, señor. Y se transforma en testimonios y acciones. Entonces, nosotros los cristianos, los católicos o lo que sea, busca una verdadera sabiduría de Dios. Ahí tenés todo. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Y Ámense unos a los otros como yo he amado. sí, señor. No hay un amor más grande que dar la vida por su prójimo. Por el prójimo. Muy bien, le agradecemos a cada uno de ustedes, les deseamos todo lo mejor y nosotros, la comunidad, estamos preparando una fiesta en el Día de la Madre. Y aprovecho también todos aquellos que retiraron sus cartones del bingo, por favor, en estos días podía acercar para asegurar bien algunos detalles de nuestra fiesta. Sí, señor. Por ahí está la cosa. Gracias, Eric. Gracias, Luis. Dios se lo pague.